Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Qué bueno. ¿Todavía de vacaciones? ¿Cómo están las vacaciones? ¿Han salido harto? ¿Quiénes volvieron de vacaciones? ¿O todavía algunos se van? Entiendo que hay hartos hermanos de vacaciones, ¿cierto? Así que los saludamos a los que están ahí por YouTube asistiéndonos. Les quiero, bueno, saludar con mucho cariño y afecto y les quiero invitar a que mantengan sus Biblias abiertas ahí en Éxodo capítulo 3, que es el texto que leímos en la lectura alternada. Mientras ahí lo buscan, mientras tanto voy a tomar un poquito de agua para hablar más de 5 minutos. ¿Ah? Bueno, el mensaje de hoy día y de la próxima semana va a estar situado, ¿cierto?, en este texto que acabamos de leer. El texto que acabamos de leer eh, obviamente hace parte de un libro, que es el libro de Éxodo, pero en la porción que leímos, digamos, yo que pienso que se entiende mucho mejor cuando tomamos como inicio de la narrativa que se está contando el capítulo 2, verso 23, por eso quiero que mantengan sus Biblias abiertas para que podamos leer también esos versículos. Y yo creo que esta porción, ¿cierto?, termina, esta primera parte, en el capítulo 4. Hemos leído solamente una parte de lo que está pasando allí en el capítulo 3. Pero me gustaría que ustedes todos consideraran esta porción más amplia, digamos, como el texto en el cual nosotros vamos a estar conversando, meditando y entendiendo lo que el Señor nos quiere comunicar. Eh, Solo modo introductorio, para que podamos entender un poco la estructura de lo que vamos a hacer. Siento que este texto puede ser resumido en 4 movimientos, ¿ya? Y hoy día nosotros vamos a situarnos en los 2 primeros, ¿ya? El primer movimiento, que entiendo está situado desde el verso 23 del capítulo 2 hasta el verso 9 del capítulo 3, ¿ya? Y creo que podemos entender este concepto, esta primera parte, como un Dios que se acuerda, ¿ya? Un Dios que se acuerda. La segunda parte, del 3.1 al 3.10, que sería Dios convoca, ¿ok? Dios convoca. Estos movimientos están entrelazados y a veces se conectan entre sí, ya no están como uno y parte el otro, sino que a veces se funden. El tercero, Dios da garantías, ¿ya? Que pienso yo que va del 3.12 al 4.17, ya va hasta el final. Y por último, Dios nos levanta, que es 3.11 al 4.17, es decir, estos últimos 2 movimientos siento que están allí juntos. Les comento el tema de la estructura porque es importante, porque cuando yo esté hablando, ustedes sepan dónde estoy parado, digamos, y para que puedan un poco ir siguiéndome, ¿cierto? Y ir viendo el texto, ¿ya? Vamos a ver hoy día los 2 primeros puntos. Y antes de entrar en el propio texto, porque ya lo hemos leído, ¿ok? Me gustaría contarles que, para poder contextualizar un poco lo que queremos tratar, hace mucho tiempo atrás, bueno, mucho tiempo, pero más o menos tiempo atrás, ¿ya? Estaba viviendo en Brasil y uno no tenía mucho que hacer en el seminario y de repente estaba encerrado. Así que en esa época estaba recién YouTube agarrando fuerza y YouTube lanzó una primera película de ellos, de YouTube, que se llamaba La vida en un día. No sé si alguien la habrá visto porque fue una película que se lanzó y estamos hablando de un rato ya que eso pasó. Pero quiero lo interesante de esto, que me llamó mucho la atención a mí, que se escogieron muchas personas alrededor de todo el mundo, ¿ok? Y el compromiso era que todos ellos debían grabarse por un día completo, desde que despertaban hasta las 12 de la noche. Entonces todos ellos agarraban su GoPro, porque en ese tiempo los celulares no grababan muy bien, ¿ya? Y se grabaron durante un día completo. Entonces mostraban el inicio de cada día de cada persona en distintas culturas, en distintas partes del mundo, ¿ya? Y todos con su día, algunos en bicicleta haciendo el trabajo, ¿cierto? Otros armando su negocio, su emprendimiento, otros yendo a la oficina, el granjero que estaba levantándose temprano a ver sus animales.
y así la vida de todas las personas, con distintas culturas. Entonces era muy, muy interesante. Ahora, el punto es que ya cuando terminaba el día y había una chica que siempre mostraban durante la película, digamos, o sea, de alguna forma, por ejemplo, mostraban 20 personas grabándose y volvían a las historias de alguna de esas personas. Y la película esta termina ya para el final y muestra la historia de una chica. Yo creo que esta chica tiene que haber tenido 25 años, no más que eso. Y ella, muy interesantemente, cuando está terminando su grabación, termina llorando la grabación. Y la razón por la cual termina llorando es porque ella dice, yo esperaba que hoy día pasara algo relevante. Yo esperaba que hoy día pasara algo especial. Algo que no pasa todos los días. Hoy era un día especial. Hoy me estoy grabando y esperaba tener algo importante que mostrarles, pero no. La vida y mi día terminó igual que el de ayer. Y llora la chica y apaga la cámara. Entonces, pienso yo que esta experiencia de esta chica es una experiencia que en el fondo de todos los corazones, de todos los seres humanos sobre la tierra, está presente. En algún punto y en algún momento de nuestra historia y de nuestra vida y de nuestra experiencia, nos hemos preguntado profundamente si esta vida tiene algo más. Nos hemos preguntado si acaso realmente estamos solos. ¿Hay alguien allá afuera? ¿Hay un Dios? ¿Hay alguien que realmente se interesa por lo que está ocurriendo? ¿Puedo esperar algo más? ¿Puedo esperar algo más significativo? ¿Es la vida más que ir y venir? ¿Que repetir el mismo ciclo cada vez? Y este es el telón de fondo de este texto. Es el telón de fondo en donde hay un escenario en donde pareciera que los poderosos son los que tienen la victoria. Y en donde el que no tiene el poder y el que no tiene los recursos simplemente padecen sin ningún sentido. Entonces, quiero que entremos a este texto y los quiero invitar a este viaje, digamos, por este texto, porque creo que es tremendamente relevante para entendernos como individuos, como seres humanos, para entendernos como grupo y para mirar hacia arriba y preguntar qué pasa, dónde estamos, dónde vamos. ¿Se trata esto simplemente de levantarse y hacer lo mismo? Y para los que son cristianos, digamos, de frecuentar una iglesia cada domingo, ¿y qué? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Entonces, en ese sentido, quiero hoy día tratar estos dos primeros movimientos y quiero afirmar dos cosas hoy. La primera, que la vida de los escogidos de Dios no está a la deriva. Y la segunda, es que lo que todo ser humano necesita es que Dios le hable. ¿Ok? Entonces les quiero invitar a que nos metamos en esto y primero vamos a orar. Le invito a que pueda cerrar sus ojos. Señor, muchas gracias por esta mañana. Estamos aquí, algunos convencidos en nuestro corazón y mente de que tú estás acá. Otros tal vez no tanto. Otros tal vez por inercia. Otros tal vez por compromiso, por acompañar a alguien. No lo sé. Pero todos tenemos un momento en donde tú nos convocas, donde tú nos hablas. Y yo te pido que esta mañana sea ese momento electrificante para el corazón de aquel que no tiene esperanza. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La vida de los escogidos de Dios no está a la deriva. Verso 23 del capítulo 2. Síganme la lectura, dice así. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y aquí viene la buena noticia. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios.
Como les dije en la introducción, pareciera que la historia apunta a que la victoria es de los poderosos. Por lo menos así parte el capítulo 1 de Éxodo. El pueblo de Israel se estaba multiplicando después de que con José, su padre, ¿cierto?, hayan llegado a esa tierra en un tiempo de hambre. Ellos se situaron en esa tierra, empezaron a multiplicarse. Los egipcios, obviamente, como eran los dueños de la tierra, se preocuparon y lo inventaron, obviamente, subir los impuestos. Subamos los impuestos para que estas personas se vean un poco coartadas, ¿cierto?, y tengan sus libertades obstruidas. Pero parecía que esto no daba resultado y el pueblo continuaba multiplicándose. Es como que si alguien estuviese detrás de este pueblo pensando en él y lo multiplicaba aunque estaban en opresión. Los años pasaban, ¿cierto? Ya había muerto la persona que conocía a José y este faraón nuevo obviamente es quien sube los impuestos y quien le hace la vida imposible a este Israel, pero ellos siguen multiplicándose y entonces los someten ya derechamente a una esclavitud. Y llega un punto en donde realmente el faraón de la época se preocupa mucho, ¿cierto? Y no solamente autoriza un aborto libre, sino que lo ordena, lo determina, lo decreta. Y manda entonces a sus parteras a que todos los niños que nacieran tenían que ser muertos. Trabajaban de sol a sol, bajo un látigo, con un sol tremendo, con sed. Sus hijos eran muertos, había hambre, habían enfermedades. Allí estaba el pueblo. La sensación era de que no había nadie y de que Dios no se resumía sino a más que una historia, a una linda historia. En esa época no había nada escrito, digamos. Algunas historias por aquí de algunos pueblos que vagaban por la tierra, pero no había algo escrito como lo que nosotros tenemos hoy día. Recordemos que el primero que va a escribir ya algo que tiene un reconocimiento dentro de la nación es el propio Moisés. Pero hasta esa época Dios era una historia. Dios era algo que se contaba. Y habían pasado muchos años, cientos de años, en donde realmente no había ninguna historia nueva. Lo único que había que contar era la rutina del día a día. Y la desesperación estaba en el corazón de la gente. Y seguramente ellos se preguntaban, mis padres me hablaron de que nosotros éramos y nacimos de una estirpe particular en donde un Dios se reveló y nos habló y nos dio promesas. Pero parece que nada de eso hace sentido. Porque mi vida no cambia, porque mi vida es igual cada día, porque ya no sé qué hacer. Y a veces la soledad no solo está en el pobre, la soledad también está en el rico, hermanos. ¿Por qué? Porque la rutina es tan terrible, tanto como para uno como para el otro. Existencialmente hablando, y más allá de cuánta comida tiene tu mesa, la soledad atenta contra ambos. No es por nada que en Japón, un país tan próspero, el suicidio tenga un índice tan alto. Ellos, de forma privilegiada y comparado con muchos países, digamos, tienen un estatus muy alto, pero la soledad se hace presente. Por lo tanto, esa soledad está en este corazón. Y esta gente está con esa soledad. Y esta gente clamaba en lo profundo. Yo no sé si ya ellos tenían ánimo de decirle a su prójimo, confía en Dios. Yo creo que las bocas de ellos estaban enmudecidas. Pero Dios dice que llegó un punto en donde el clamor, en donde el sufrimiento, lo escuchó. Lo escuchó. Y aquí viene un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí vemos que hay dos grupos de personas. Un grupo de personas para quienes la rutina es la rutina, para en donde la soledad está allí instalada y es la soledad y al parecer no van a salir de allí. Pero hay un grupo en donde el creador de este universo, por alguna razón misteriosa que solo él conoce, porque la Biblia dice que le plugo hacerlo, es decir, tuvo su voluntad de hacerlo así, no sabemos qué pasó en su mente, por qué amó, pero hay un grupo de personas a las cuales Dios de forma particular y especial decide revelarse. No sé por qué, pero gracias a Dios por eso, porque hay un grupo a los cuales Dios se revela y hay un clamor que no pasa en vano. Yo no sé cómo estás tú. Yo no sé de qué grupo eres. Pero yo quiero creer que si Dios te trajo aquí hoy día, es porque tú eres parte de este segundo grupo. Este grupo
que es oído, este grupo que es tomado en los brazos de Dios y que es acogido. Este no es un grupo que no sufre. Este no es un grupo que no es atormentado. Este no es un grupo que siempre le va bien. No, no es así. Pero ¿saben que si es así? Es un grupo a quien Dios oye. Es un grupo a quien Dios escucha. Es un grupo que tiene un futuro distinto. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Entonces la angustia, la soledad, la desesperanza no son para todos. Hay un clamor que es oído en los cielos. Y aquí el texto nos presenta un caso especial. Primero nos presenta el plano global, ¿cierto? El plan general. Hay un pueblo que sufre. Pero luego el texto como que hace un zoom in, ¿cierto? Y va al 3.1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, ¿cierto? Vamos de lo que está pasando a nivel global, ahora vamos a la historia particular de este hombre. Porque vamos a empezar a entender cosas, cómo Dios actúa. Porque el gran punto de todo esto es que nuestras rutinas, nuestra soledad como seres humanos, y de nuestra soledad salen tantas cosas que inventamos para entretenernos, ¿cierto? Y tantas cosas buenas para entretenernos como cosas malas para entretenernos. El punto es el siguiente. Es que efectivamente los hombres miran hacia arriba si hay un Dios, y la buena noticia es que Dios dice, sí, aquí estoy. Y algunos de estas personas escuchan. Entonces Dios se revela, Dios baja. Y aquí entonces vemos que apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, y aquí tenemos que entender que Moisés ya tenía aproximadamente 80 años, y entonces aquí estamos delante de un hombre que siente lo mismo muy probablemente que el resto de la gente. Tal vez él ya no está en Egipto, tal vez ya no está allí viendo las cosas vívidamente, ahí a 1 metro. Él ahora está en un lugar en donde él no quería estar. Él está en un desierto, él está apacentando ovejas que ni siquiera eran de él. Siendo él una persona rescatada de la muerte y habiendo sido primero en la corte de Faraón, teniendo muchos poderes y mucha riqueza, mucha influencia, ¿cierto? Dios, por algún motivo que ya veremos, lo saca de allí y él se ve envuelto en una situación de su vida incomprensible, humanamente hablando. Y por eso, esta sensación de que Dios no está, no se apodera tan solo de las personas que no creen en Dios. Esta sensación de que Dios no está también se apodera de aquellos que creen en Dios. Porque Dios a veces, desde el punto de vista humano, nos juega una mala pasada. En su plan, no es una mala pasada, pero en nuestra historia, en el día a día, es una tremenda mala pasada. Porque Moisés, estamos aquí con un hombre ya de 80 años que está frustrado. Que está en la noche, lejos de su casa. Se alejó Moisés. Llevó las ovejas a través del desierto, dice el versículo 1. Y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Estaba muy retirado, muy retirado. Y es sinónimo de esa persona que ya perdió cualquier esperanza. De que alguna vez también escuchó sobre Dios y este Moisés llegó a creer en su juventud que Dios lo iba a usar. Por algo dice el libro de Hebreos que él rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Un hombre de fe. Un hombre que en su momento entendió algo, no todo, pero algo entendió y se la jugó. Pero Dios decide sacarlo del escenario y como que borrarlo del mapa. Entonces la vida del creyente tampoco es fácil, digamos, sino que Dios también tiene momentos en donde te somete a soledad, te somete a un desierto, te somete a situaciones difíciles, te somete a situaciones en donde dudas de Dios, dudas de su presencia, dudas de un plan. Piensas que está todo contra tuyo. Y aquí está este hombre. Entonces, el texto nos habla de un ser profundamente desmotivado de su vida, un tipo que fue a dar lejos con las ovejas. Su vida estaba pasando. Y seguramente muchas dudas estaban en su corazón. ¿Por qué viví todo lo que viví? ¿Por qué Dios me rescató y me permitió vivir? ¿Fue todo para nada? Está bien, tengo una esposa e hijos, pero la vida es solamente esto. Pero la buena noticia, y aquí en este encuentro cambia la vida de Moisés,
y cambia la vida de un pueblo, y a través de ese pueblo cambia la vida de la historia de la humanidad. Es que Dios está allí. Es que los acontecimientos de la vida de Moisés y de ese pueblo tenían un propósito. Y todos los episodios que nosotros vemos en el capítulo 1 estaban entrelazados y tenían un sentido. Tal vez tú estás en un momento de tu vida, tú miras para tu pasado y tú ves muchas cosas interesantes que pasaron, que te hicieron señales de que algo iba a pasar y no pasó nada. Pero llega un punto en donde a estas personas que Dios escoge, las cosas hacen sentido. Y ahora Moisés, que ya pasó por esto, porque ahora está Moisés escribiendo esto. Moisés ya rescató al pueblo, pasó todo lo que tenía que pasar, cruzó el mar, está allá, ahora volvió a Horeb y ahora él entiende. ¿Saben por qué? Porque fíjense ustedes lo que pasa en el relato. Cuando sigue el relato del capítulo 3, nosotros nos encontramos con el verso 12. Y dice el verso 12 así: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios ¿sobre quién? Sobre este monte. ¿Y qué es lo que dice el versículo 1? Y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Cuándo supo esto él? Allá, adelante en su vida. Entonces este Moisés desorientado escribe el texto dándonos esperanza, diciéndonos que tal vez tú no sabes dónde estás en este momento de tu vida, pero estás tal vez en el momento exacto en que Dios quiere que estés. Y tal vez tú no lo comprendes hoy, pero allá adelante lo comprenderás. Porque la vida del pueblo que Dios escoge tiene propósito, tiene sentido. Y tú que estás acá, eres invitado a creerlo. Debes creerlo. Debes creerlo por fe. Y de esto nos da señal el Nuevo Testamento. Fíjense lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Quién, por favor, abre ahí en 1 Corintios 13, 12? 1 Corintios 13, 12. Quien lo encuentre, por favor, apóyenos y léalo. 13, 12. ¡Wow! Ahora vemos cómo oscuramente, en parte entendemos, pero somos llamados a caminar por fe, no por vista. Y este Dios que irrumpió en la historia en esa época, irrumpe también hoy en la nuestra. Y quiere que tú hoy des el siguiente paso. Quiere que tú comprendas y entiendas que no tienes cómo entender tu existencia si no entiendes la existencia de Dios. Porque sin Dios estamos perdidos, carecemos de orientación, somos un barco con velas sin viento, no tenemos dónde ir, nos rascaremos el ombligo, inventaremos, como les dije, entretenimiento para nuestra vida, para que la vida pase, pero no sabremos a dónde iremos. Pero Dios, descubriendo a Dios, entenderemos de dónde venimos y a dónde vamos. Porque entenderemos el flujo de la historia, entenderemos el sentido de todo y entenderemos lo siguiente, que lo que más necesitamos es que Dios irrumpa en el silencio y que nos hable para que nuestra vida cobre sentido, para que los huesos tengan carne y tengan propósito, para que aquello que Dios formó con sus manos, Él sople su aliento y cobre vida. Todos lo necesitamos, todos lo necesitamos. ¿Gozas de una perspectiva espiritual en tu vida o te sientes perdido y desamparado? ¿Cuáles son los profundos sueños que hay en tu corazón? ¿Simplemente obtener un título universitario? ¿Obtener simplemente un trabajo estable? Si eres emprendedor y tienes tal vez tus negocios, simplemente a que tu marca sea reconocida en el mercado, a llegar a cotizar en la bolsa. ¿Eso es todo lo que hay? ¿Eso es todo lo que somos llamados a perseguir? Hay más, hay más. Y lo que tú necesitas es que te pase lo que le pasa a Moisés. Y es que Dios irrumpa en tu historia y te hable.
Y ahí está el segundo movimiento. El segundo movimiento es que lo que el ser humano necesita es que Dios le hable. El punto de inflexión de todo ser humano radica en un encuentro personal con Dios trascendente e inmanente. ¿Qué es esto? Que este Dios no es solamente un Dios que todo lo gobierna, no es solamente un Dios que creó leyes para este universo, no es solo un Dios que lo diseñó, no es solamente un Dios que lo mira desde afuera, es un Dios que se compromete, es un Dios personal, es un Dios que se intromete en la historia, es un Dios que dirige la historia, es un Dios que es capaz de hablarle a un ser humano finito como tú y yo, es un Dios que es capaz de orientarnos, es un Dios que es capaz de darnos propósito. No solamente es capaz, Él tiene el plan de hacerlo. Conocer a Dios es algo único y singular, dado que Dios es único y singular. Y acá el punto, no estamos buscando conocer solamente a algún Dios, cualquier Dios. Estamos buscando conocer al Señor, a Jehová, al Dios de la Escritura, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue lo que desbarató a Moisés. El verso número 6 termina así. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. No tuvo miedo de mirar un Dios, tuvo miedo de mirar a Dios. Porque lo que nosotros necesitamos no es simplemente espiritualidad. Lo que nosotros simplemente necesitamos no es meditación, no es conectarnos con el todo. No es. Eso ayuda, es mejor que el materialismo, pero no es el camino incorrecto. Es un camino, pero que tiene sin salida. Lo que nosotros necesitamos es tener este encuentro que tuvo Moisés. Y Moisés se siente aturdidamente temeroso porque él se está encontrando no solo con una manifestación espiritual, él se está encontrando con una manifestación del Dios del pacto, del Dios de la historia, de un Dios que venía haciendo un trabajo en su historia. Era el Dios que se hablaba ya en Egipto. Era el Dios que los esclavos comentaban. Ese que se había olvidado de ellos. Ese apareció. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces cuando este Dios le dice, Moisés, Moisés, en medio de la zarza que ardía, él encuentra y se siente aturdido. Sácate las sandalias que el lugar donde estás, tierra santa es. Y él se postra y tiene miedo. Y no todos los encuentros con Dios son iguales, pero todos se caracterizan por un factor común. Dios te hace saber que eres pequeño, miserable y pecador. Moisés lo supo por medio de varias cosas. La primera, percibir que el lugar era santo. Y eso es algo obviamente que tiene más sentido ayer que hoy. Hoy día los lugares santos son más bien de otras culturas, digámoslo así. La cultura occidental tiene un poco de eso en el cristianismo, pero mal fundamentado. Los musulmanes tienen mucho de eso. Si tú vas a China, vas también a los templos en donde están los dioses de ellos, ¿cierto? De las grandes dinastías, y también hay un poco de eso. Es algo que se entiende más en las culturas milenarias. En los semitas estaba algo así, y cuando nos damos cuenta de que esto es importante, podemos ver un poco más atrás en la historia de Jacob. Dice que Jacob un día se va a acostar y pone una piedra para reposar, y se queda dormido, y empieza a tener un sueño, y en ese sueño ve una escala, y ángeles que subían y bajaban por él. Era una persona que no tenía la misma experiencia que Isaac, su padre. No digamos que es una persona, Jacob en ese entonces, un tipo creyente. No era. Era un tipo al cual Dios se le estaba empezando a revelar. Y dice que cuando él despierta, se da cuenta, en Génesis capítulo 28, se da cuenta que ese lugar era un lugar especial. Es uno de los primeros encuentros que tiene. Dice que en el versículo 16 del 28, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Claro, él espiritualiza esa situación, ¿cierto? Pero él se da cuenta de que hay una manifestación en su vida, y ese toque es el que necesitamos tú y yo.
Es el toque que tuvo Nicodemo cuando se encuentra con Jesús, en donde Jesús lo lleva a un plano espiritual. ¿Se acuerdan? Que él ve las cosas de forma material, tiene un punto de vista espiritual, pero no relaciona, no tiene visión espiritual, no ve el mundo espiritual, no ve el reino de Dios. Pero cuando Dios se nos manifiesta y abre nuestro espíritu y abre nuestro corazón y nos da visión espiritual, las cosas cambian. Todo se llena de sentido. Todo se llena de sentido. Tu uso del tiempo cambia. Tu percepción de lo que es bello cambia. Cambia tu escala de valores. Quieres gastar tu tiempo de otra forma. Quieres reunirte ahora con otro tipo de personas. Quieres hacer otras cosas. Y te das cuenta que empiezas a tener abundancia en tu corazón para dar cosas que antes no tenías. Eso pasa cuando te encuentras con Él. Y lo primero que le pasa a Moisés entonces es darse cuenta que está en un lugar en donde Dios se está manifestando. Nosotros necesitamos que Dios se nos manifieste. Vamos a profundizar cuando vaya a cerrar yo este punto. Lo segundo que le pasa a este hombre es que se da cuenta que no era cualquier Dios quien se le manifiesta, sino que era el Dios que hizo una alianza con Abraham y su descendencia. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos llena de sentido y de dirección. El encuentro con Dios no es una experiencia puntual y pasajera, es una manifestación que hace parte de la historia. Viví en Brasil y allá se practica mucho una religión que se llama Candomblé y Umbanda, ¿ya? Que acá no sabemos, yo nunca lo había escuchado mientras vivía en Chile. Pero el Candomblé y Umbanda es algo muy normal en Brasil, porque es una religión que es una mixtura entre el cristianismo y las culturas africanas y las religiones africanas. Entonces, las personas que van a participar del Candomblé y el Umbanda tienen todo un ritual, pero ellos van detrás de, ¿saben de qué? De la experiencia. De la experiencia de algo que ocurre en sus ceremonias, en donde ellos pierden la noción de sí mismos, ¿cierto? Y empiezan a danzar en círculos y tienen entonces lo que ellos llaman una experiencia espiritual. Es interesante desde el punto de vista fenomenológico, digamos, ¿ya? Pero si tú analizas la vida de la persona, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. No hay una diferencia importante en su conducta, en su comportamiento. Tal vez lo ves con menos depresión porque tiene unas experiencias que son exorbitantes. Pero no hay mucho más. Pero cuando tú te conectas con el Dios de las Escrituras es distinto. Porque te estás dando cuenta que no solamente una experiencia de un domingo, no es la experiencia de una reunión. Te estás conectando a un plan histórico que Dios tiene de redención. Entonces eso te coloca a ti situado en una perspectiva trascendente. Porque tu vida ahora se conecta con algo que va más allá. Por eso que cuando Jesucristo está en una de sus veces predicando, dice que no gastemos en aquello que la polilla y el hollín corrompen, sino nos habla a gastar y a invertir en el reino de los cielos, porque allí nada corrompe. No hay ladrón que robe. Es decir, una perspectiva que va más allá. Y esa perspectiva es la que nos da un encuentro con el Dios de las Escrituras. Porque este es un Dios que desde la creación se viene manifestando con un propósito. Él creó el mundo con un propósito, con perfección, lo creó con ciertas leyes. El hombre, el ser humano, cayó de ese estado de gracia, pero ahí viene el punto. Dios sigue interviniendo, sigue manifestándose. ¿Para qué? Para que la historia no se derrumbe como un todo, sino el Dios agarra esa historia y la reconduce y la quiere llevar a un final glorioso con Él. Y nos llama a que nos conectemos con todo eso. Allí, hermanos, no hay días de soledad. No hay días de falta de propósito. ¿Por qué todo esto es tan relevante para nosotros? Porque el cristianismo no consiste en experiencias efímeras, pasajeras y pasionales. Y no es tampoco lo que tú necesitas para salir de donde estás y enfocarte en algo mayor. Porque si bien lo que más necesitamos es un encuentro experiencial con Dios, y esto suena como muy centrado en la persona, es importante que entiendas que esto va más allá de ese encuentro contigo y de ti. Esto tiene que ver con un pacto intergeneracional, y eso es lo que asombra a Moisés. Porque Moisés está siendo conectado a la historia de un pueblo. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que lo que Dios tiene para nosotros, el encuentro que tú necesitas es con Dios, pero ese encuentro con Dios te va a situar con algo más grande que tú mismo, te va a situar con su plan, te va a situar con su pueblo. Entonces, miren qué interesante, Dios se manifiesta a nosotros
para darnos una experiencia con Él, en donde Él nos recapacita, nos reanima, pero en donde Dios quiere seguir manifestándose en nuestra vida para que le conozcamos, pero Él nos sitúa. ¿Él nos sitúa en dónde? En su plan de redención, porque ese es el escenario en donde Dios quiere seguir revelándose para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él. ¿Cómo es eso hoy en día? Hebreos 1:1 dice así. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué te digo todo esto? Porque el encuentro que tú necesitas, querido amigo, querido hermano, es con el Dios de Isaac, de Isaac y de Jacob. Y ese Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en Juan 17, capítulo 3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conectarnos con Dios. Dios te está invitando y Dios se nos revela para conectarnos con Él en la persona de su Hijo. Y estando en la persona de su Hijo, nos coloca en una misión, nos convoca a una misión con su pueblo. Y aquí ya mis últimas palabras para terminar y seguimos la próxima semana. Pero es que es fundamental esto que está acá. Dios no quiere únicamente llenar tu vida, o no lo hará desconectado de su plan. Yo conozco a muchas personas que hablan de Dios. Yo conozco a muchas personas que creen en Dios. Conozco a muchas personas. Pero la minoría de ellas entienden que no se puede caminar con Dios y estar desconectado de su plan con la historia y de su iglesia. Si tú quieres crecer en esta relación trascendente con Dios, debes conectarte a la vida de la iglesia local a la cual Dios te llamó. Si tú no lo haces, es como Moisés, que tiene una tremenda visión en el desierto y se devuelve a su casa con las ovejas a vivir con Jetro, su suegro. Y se acaba la historia y no hay nada más. Pero cuando Dios se manifiesta en la vida de alguien, vea la Escritura y vamos a seguir viéndolo los próximos domingos, siempre tiene Dios el propósito de que tú te puedas unir al plan de Él. Porque ya te imaginaste a Dios uniéndote a tu plan. O sea, Dios trabaja para todo, digamos. Para hacernos la vida feliz. Para que Dios cumpla los sueños de todos. ¿Y qué pasa cuando nuestros sueños empiecen a chocar? ¿A quién Dios apoyará? Es ridículo. Es un títere. Es una marioneta, no es Dios. Dios tiene un plan. Y si tú quieres conocerle, debes entregarte en sus manos y debes entregarte a su plan, a sus propósitos. Entender que tu trabajo, tu familia, tu tiempo, tus estudios, todo tiene un sentido en Él. Y cuando te embarcas con Él, lo descubres y lo vives. Y te quiero invitar entonces a que tú te apropies de estas palabras del autor de Hebreos, en donde nos invita a conocer al Creador del universo en la persona de Jesucristo. El encuentro de Moisés con ese Dios, con ese Señor, es hoy nuestro encuentro con Jesucristo, quien es el Señor. Dios, Jehová de los ejércitos, es el Señor del Antiguo Testamento y el Señor del Nuevo Testamento, y en realidad del Señor después vamos a entender que de todo es nuestro Señor Jesucristo. Una relación con Él es todo lo que necesitamos. Y así entonces no estaríamos como esa chica que pasó por ese tan terrible momento en donde su vida no fue más que un ciclo permanente sin ningún tipo de sensación, sin ningún tipo de objetivo. Dios nos sacará de ese ciclo, nos colocará en su plan, en su orientación, y entonces tendremos perspectiva, sabremos qué hacer con todo y contaremos, y veremos en el próximo domingo, contaremos con Dios, contaremos con sus garantías y contaremos con quien nos levantará la cabeza y nos hará confiar y nos hará irnos lejos de todos nuestros temores, porque vemos después en el libro de que Moisés estaba lleno de temores y Dios quiere tratar todos tus temores para que tú puedas caminar junto a Él. Vámonos a la casa, meditemos en esto, en la semana,
abramos el corazón y nos vemos el próximo domingo. Ya les quiero invitar a que oremos. Seguramente vamos a cantar un himno, ¿cierto? Y les quiero invitar a que entonces juntos oremos para finalizar este tiempo. Señor, hemos expuesto tu palabra y quiero pedirte, Dios, en el nombre de Jesús, que tú puedas revelarte a los corazones de cada uno de nosotros para que podamos entender el cambio de perspectiva al cual tú nos invitas. No más centrados en nosotros mismos, no más centrados en nuestro mundo, no más centrados en lo que hacemos cada día, sino centrados en ti, para que tú orientes nuestras velas y nos lleves a un plano superior de vida. Bendice esta iglesia, en el nombre de Jesús te pido. Amén.